Dios le bendiga. Espero se encuentre muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vea este video. Estamos en el programa Ligeramente Hablando, dirigido por Alan Morales. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Lomas Desamparados. Y hoy me encuentro con el pastor Germán Hurtado, por muchos años pastor de la organización, que tiene unas historias, ya llevamos más de mucho rato hablando, entonces yo le dije, no, vamos a empezar de una, porque tiene unas maravillosas historias, y dicho sea de paso, parte de la historia de esta iglesia en la cual nos encontramos hoy, Lomas de Desamparados, en la cual soy pastor. En este momento estamos en la iglesia, es parte de la historia. Esta iglesia de Lomas es hija de la iglesia de Acerrí, pero viene la historia. Así que, pastor, bendiciones. Gracias, fue un gusto y no fue casualidad que lo hayamos encontrado, Amén, amén. que hayamos encontrado el contacto, porque yo no tenía idea, pero bueno, Dios mueve los hilos. Así que, pastor Germán, vamos a empezar. Amén, amén. Estuvimos hablando ahora, pero quisiera que nos contara cómo, de dónde viene Germán, no el pastor, no el ministerio, de dónde viene la persona, Germán Hurtado, y cómo llegó a conocer la salvación. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos oyentes que nos escuchan de diferentes lugares, países. Primeramente, doy mi testimonio, pues como real, hecho, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo vengo de una familia, podemos decir, terrateniente, rica en terrenos, que ahí se dan las riquezas solamente cuando los frutos dan cada 3 meses. Mi padre, pues, era muy rico en esa área. Allá de las arrabales de Upala, donde se produce toda lo que nosotros cuando comemos, ¿verdad? Todos éramos católicos, mi madre y mi padre, toda mi familia, pues eran amadores de los ídolos. Pero yo siempre tuve una noción dentro de mi corazón de no amar, hermano Alan, a los ídolos, porque le tenía miedo desde chiquitito, no sé por qué. Pero ya cuando tenía yo más o menos unos 15, 16 años, por ahí más o menos, yo me vine a San José a trabajar, duré un año, volví otra vez a mi casa, pero cuando ya tenía 17 años, llegó un evangelista, el hermano Julián Molina, que todavía hoy por sí, hermano Alan, él vive, él está ahí. Llegó con una Biblia, de esas biblistas que tenían rojas, ¿verdad? Rojas. Y empezó a hablarme de Cristo y me dijo de que había un hombre que había muerto por mí en la cruz. Y yo le pregunté quién es ese y empezó a darle preguntas ignorantemente como es uno, ¿verdad? Y me empezó a hablar de Cristo, pero viera que me llegó tanto ese mensaje que en el primer mensaje que él me dio, me dice, ¿querés convertirte a este Señor para que tenga vida? Yo le digo, sí, yo acepto. ¿Acepta? Sí, yo acepto. Fui en mi familia la primera persona que yo acepté a Cristo, de la familia Hurtado Morales, somos familia. Un primo perdido. Hurtado Morales. Y resulta que esa noche, no fue una tarde como a las 4, llegó el hermano Julián Molina y me habló de Cristo, me convertí yo. Pero yo sentí un juego que él empezó a darme palabra y palabra, pero esa palabra fue que me fui memorizándola dentro de mi corazón, de mi mente, de mi alma, que yo sentí como algo cambiado en mi vida, en mi alma, que cuando acepté a Jesús, yo sentí como esa gana de ser como Él. Dije, yo quiero ser como este Señor que me está hablando. Predicar esta palabra porque me arde en mi corazón, en mi mente, hablar de la palabra. Y resulta que de tanto estudiar, llegaba a estudiar conmigo a mi casa. Mi familia veía que yo estaba, a veces me miran con ojos extraños porque
Obviamente la gente no, no ve al Señor así como gran cosa, ¿verdad? Pero yo en mi corazón estaba lleno de gozo, bastante. Resulta que sentía ganas de predicar. Yo decía, bajar este Señor, porque yo siento lo que Dios me está dando a mí es mejor lo que Él está hablando. El que está dirigiendo, yo canto mejor. ¿Por qué, Señor? Yo quería cantar. Y uno de los primeros dones que Dios me dio fue dirigir. Cuando el Señor empecé a dirigir, me empezó a llevar a las iglesias donde Él se congregaba, la iglesia que hoy por hoy está, de la iglesia de Dios Pentecostal de Armenias de Upala, ahí está la iglesia, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito, hermano Alan. Dios tiene un propósito. Cuando me pasaba el pastor a dirigir con apenas 2 semanas he convertido. ¿Se acuerda el nombre del pastor? Para Eh, ver si está prendido. Ah, sí, estamos bien. ¿Se acuerda el nombre del pastor de Armenia? el hermano pastor de Armenias, ¿cómo se llama? Lo estaba ministrando el hermano Julián Molina, ¿verdad? Pero allá había un pastor que en este momento se llamaba el hermano Isabel, pero ya no existe, ya se murió, ya se lo llevó el Señor. Pero entonces me pasó adelante y empecé a dirigir y empecé a cantar y empezó del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que en esos tiempos se derramaba y te movía por todos lados y no botaba una banca, ¿verdad? El Espíritu Santo movía a las personas y aquel poder se engrandecía y me llamaban de la iglesia, que el hermano Germán venga y dirija, que el hermano Germán venga y dirija. Y empecé a trabajar en esa forma, hermano. Hasta que el hermano Julián me dice, hermano, ¿vos querés predicar? El hermano Germán va a predicar. Entonces yo prediqué. Y no, y el día que prediqué fue en mi propia casa. Fue en mi propia casa, en un ranchito que hicimos a la par de la casa, hicimos una enramada y ahí se reunía mi familia y otros hermanos de ahí cercanos. A veces reuníamos hasta 20 personas. Y en el día que yo prediqué, estaba casi toda mi familia. Toda mi familia. Habían primos, mi papá, mi mamá, que eran católicos de aquello. Y yo me pasé a predicar. Y el primer mensaje que yo di, de hermano Alan, fue en el libro de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y empecé a hablar también de los ídolos. Entonces, cuando el mensaje, Dios me usó y empezó el mensaje, cuando vi de rodillas estaba mi hermano. Yo quiero aceptar a Jesús. Al otro lado estaba mi hermana. Yo quiero aceptar a Jesús. En ese momento aceptaron 5 hermanos míos en el mensaje que Dios me dio. Oramos, el hermano Julián oró por ellos y hoy por hoy ahí están. Aceptaron a Jesús. Y empecé más que todo en esa área de evangelismo, predicar, evangelizar, la gente se convertía. Que a la par de ahí, gloria al Señor, cuando yo tenía más o menos unos 4 o 5 meses, mi padre llegaba con la cabeza grande, que por qué no podía. Bueno, fue una lucha terrible. Hermano Alan, pero viera que Dios es grande y maravilloso, que Él se movió en esa casa. Dios sabía el propósito. Mi madre aceptó al Señor y dijo, voto todos los ídolos que hay acá. Los agarró, nunca he visto a mi madre botando todas las estatuas que tenía ahí. Porque dice, ahora quien vive y reina aquí se llama Jesús. Porque todos mis hijos, nosotros somos 12 y todos estamos vivos. Y esos 12 aceptaron a Jesús. Entonces mis primos aceptaron a Jesús por los mensajes que el Señor me daba. Y resulta que el último que se convierte después de mi llamado, pues fue mi papá. Pero se convirtió cuando él, como dicen, me desheredó. Me desheredó, ¿verdad? Siempre el culto nació en esa forma, a la par. Entonces, llegó el hermano Virgilio Figueroa, que es el fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Costa Rica.
Él en ese momento, hermano Alan, pues hizo contacto con ese lugar de Upala, largo. Está como a 3 horas y media de aquí, de San José. Ahí estaba yo. Cuando el hermano Julián llamó al hermano Virgilio, el misionero, y dijo, venite porque aquí hay sed de la palabra de Dios. Hay una iglesita que vamos a fundar aquí. Y ese lugar donde se iba a fundar la iglesia era en mi casa. Era en mi casa. Y en la misma casa mía, yo estaba llevando el mensaje y mi familia se estaba convirtiendo. Y los otros también se estaban convirtiendo. ¿Y usted qué edad tenía en ese momento? En ese momento yo tenía 17 años. 17 años. 17 años, hermano. Un carajillo. Y con todo este movimiento y Con todos esos movimientos, este deseo de la palabra. Deseo de la palabra, hermano Alan. Y la gente llegaba, quizás no, bueno, llegaban por las dos cosas. Porque a sentarse a escuchar a un carajillo la palabra del Señor, que cómo hablaba y cómo predicaba y quién era. Yo tengo la fe de que este programa lo vean internacionalmente. Entonces, para los puertorriqueños, carajillo es niño. O para los de afuera de Costa Rica, para nosotros es un niño, porque para ellos esa es una mala palabra. Pero es un niño. Adelante, pastor. Amén. Entonces yo era una criatura. Entonces, en ese momento, hermano, ¿cómo le dijo? Era no una criatura. Sí, estábamos muy, sí, carajillos, Carajillo. carajillo. Sí. Entonces llegaban a ver, y más que era el hijo de la hermana Dominga y Alfonso Hurtado. O sea, pero este muchacho, y cuando escuchaban la palabra que Dios me daba, se convertían. Y así sucesivamente me llamaban de otras iglesias. El hermano Germán, venga, va a predicar. La gente llegaba, se llenaba todo. Y el hermano Germán va a dirigir. Se llenaba la iglesia, hermano, se llenaba. Fue una experiencia bastante grande. En el primer viaje del hermano Vigilio Figueroa, que llegó a Upala, a mi casa, ya habíamos 30 personas. Ya había una iglesia. Estábamos en un lugar, más o menos a la par, una enramada. Y esa enramada estaba de tierra. Ahí nació la iglesia de Dios Pentecostal de Morenos Caña. Cuando llegó, la segunda vez que llegó mi hermano Virgilio Figueroa, hermano Alan, llegó con la esposa, Marta Figueroa. La hermana Marta Figueroa, pues, lloraba, ayunaba. Era mi deseo todos los días. En el monte que iba a trabajar con mi padre, me arrodillaba en las gambas de un palo a orar. Llevaba mi Biblia, ayunaba. Y así el Señor fue preparándome de una forma de que hoy por hoy nos damos cuenta que cuando Dios prepara, hermano, prepara a sus siervos, a sus hijos. Y en ese momento, pues, llegó la hermana Virgilio, se hospedaron en mi casa. Ellos se hospedaban en mi casa. Habían 4 cuartos, ahí se hospedaban. Ya mi madre estaba convertida, ya algunos de mis hermanos estaban convertidos. Faltaba el mayor, ¿verdad? El mayor, siempre repugnante, católico. Y mi madre decía, Alfonso, ¿cuándo te vas a convertir? Déjame. Ok. Llegó Virgilio Figueroa, le dice a mi mamá, ay, doña Dominga, necesito adoptar a este muchacho. Era usted. Era yo. Y Virgilio dice que se lo va a llevar. ¿Usted se lo diría a él? Si Germán quiere, porque mi nombre es Germán Hurtado Morales. Si Germán quiere, se va. Pero no, dice, yo lo voy a adoptar como mi hijo. Y Virgilio dice, sí, yo lo voy a adoptar como mi hijo también, porque este muchacho tiene un llamado de Dios. Y me lo voy a llevar. Pero ¿cuándo te lo vas a llevar? Hable con él. Y me dice Marta, ven muchacho, ven acá. Ven, ¿tú te irías conmigo? Y yo, como campesino, sí, me voy con usted. Y Virgilio,
ahí te voy a preparar, te voy a hacer cosas y en la Biblia, porque tenés un potencial, tenés don de pastorado, vas a ser pastor y muchas cosas más. Yo decía, ¿qué es eso? Pero uno decía que sí, que sí. Y llegó el momento, hermano Alan, que el hermano Virgilio Figueroa me dice, bueno, te voy a llevar. ¿Qué te parece? Dice, si te voy a traer a la Coca, te espero en la Coca el lunes. Yo, tan rápido. Me dice, ¿te vas? Te espero. Me dice Marta, sí. Digo, yo me voy. Me dijo, vas a estar en mi casa, yo te voy a dar esto. Tranquila. Dice, doña Dominga, no se preocupe por su hijo, que va a estar muy bien. Él va a estar bien. Y mi madre, como ya era cristiana, dice, él decisión de él. Porque mi madre decía, hijo, ¿cómo te usa Dios? Hijo, ¿cómo te usa Dios? Mi madre se gozaba. Y mis hermanos, cuando llego, me dice el lunes, fue un domingo, hubo un culto en mi casa. El lunes, mi padre, eso sí, fue bastante gentiloso, aparte que era católico, llamó a mi tío, que vivía como a 1 kilómetro de mi casa, de la finca, ellos tienen finca también, y me dice, voy a llamar a Ramón, a mi hermano, para que te vaya a dejar. Salí el bus a las 5:30 de Upala. ¿No? ¿Está bien? Me dice mi madre, ¿qué vas a llevar? Le dice, Alex, prestarle una camisa a Germán. El otro, prestarle ese pantalón, porque no tiene ni ropa. Marta, me decía Marta Figueroa y Vigilio, llamaron a Puerto Rico que me mandaran ropa. Hermano, vea cómo empezó todo, vea cómo me mandaran ropa. Y recuerdo que no había valija, no había maletines. Y en una caja de jabón que dice jabón azul, punto rojo. Ahí había una cajita, ahí eché 3 pantaloncitos que mi madre era costurera, que mi madre había hecho. Unas camisitas que ella me había hecho también blancas, camisitas. Una camisa que me prestó mi hermano. 3 camisitas. Unos zapatos de hule. Nunca se me olvidan. Color café. Tipo café, pero de hule. Las eché en la cajita, las amarré. Eran las 4:45, iban a ser las 5 ya, a las 4:45, porque el bus salía a las 5:15. Mi madre ya está haciendo un poquito de café, se levanta mi padre, me toca la espalda como para despedirte. Mi madre se despidió llorando, mis hijos, te vas, pero no importa, eres un hijo de Dios. Pero mi padre me dice, ¿te vas? Sí, Señor, me voy. Hijo, me dice, desde aquí en adelante no tienes herencia. No tienes herencia. Me dice, te desheredo porque decidiste irte con ese Dios. Qué fuerte. Hermano, yo sentí en mi corazón, dije, Dios, tú eres mi pan, tú eres mi alimento y tú eres mi fuerza, Señor. Pero me voy. Me pitan, me monto. A las 9:30 de la mañana me estaba esperando el hermano Virgilio Figueroa con un Chevy Nova. ¿Te acuerdas que antes estaban los Chevy Nova en fama? Esos eran los carrazos. Sí. Esos eran los carrazos antes. Y el hermano Vigilio estaba ahí esperándome. Agarró la cajita, la monto y ni sé para dónde me va a llevar. Y me llevó. Vivían en Llorente, Tibás. La casa misionera que tenían fundada en Puerto Rico. De Puerto Rico la pagaban. Y llegué, ya Marta me recibió, yo estaba contento. Hijo mío, me adoptó como hijo, me anduvieron como hijo. Usted todavía con 17. Con 17 años. Todavía con 17. Estamos hablando del mismo año, hermano. Todo el mismo año. Todo el Casi mismo año que. ocurrió eso. Ajá. ¿Y en qué año? Fue en el año 1977. 77. 77. Y en ese año ocurrieron tantas cosas, hermano, que
el Señor empezó a usarme y ya el hermano Virgilio me recibieron, me echaron, me tuvieron ahí con ellos, empezaron, el hermano Virgilio estaba atendiendo a la iglesia de La Loma, de Paso Ancho, Ajá. una iglesita que había ahí. Habían, le voy a decir, 15 jóvenes y habían como 5 ancianos, ¿verdad? Pero nada más que todos eran jóvenes, 15, más o menos. El hermano Virgilio estaba ahí como el misionero, como no tenía pastores. Él era el misionero, tenía que andar por todos lados, pero hey, no tenía un pastor para esa iglesia. Y hey, pero ahí me tuvo más o menos unos meses con él. Y cuando ya más o menos iba a empezar diciembre para llegar el 78 por ahí. En ese mes fue que el hermano dijo, bueno, yo soy el misionero, le dijo a los jóvenes, a toda la iglesia, un domingo, Ajá. un domingo. Dice, el hermano Germán va a ser el pastor. Eso se llamaba antes pastor interino. Ajá. Le dice, el hermano Germán va a ser el pastor interino de ustedes. Yo voy a retirarme, pero él va a quedar como el pastor interino de ustedes. Yo adelante me senté, la verdad, empecé a pastorear, me presentó como el pastor interino, ¿está bien? Usted con 17. Con 17 años, un carajillo. Yo Sí. miraba que las jóvenes, habían jóvenes de 20, de 21, de 22, y habían jóvenes que trabajaban en 100 mesas, en cuestiones ahí, el gobierno y muchachas preparadas. Y ver un muchacho de campesino, lleno a olores al campo. Eso súmele que los de la ciudad siempre ha existido como, que va a venir alguien de afuera a enseñarme. Correcto. Los capitalinos. Capitalino. Entonces, ¿qué me va a enseñar este muchacho? Sí. Pero, hermano, la tarea fue muy dura, hermano. Y se lo voy a contar para que todo el mundo, lo que nos están viendo, y esto es YouTube que usted está haciendo, hermano, es una bendición de Dios. Porque sirve de edificaciones para muchos hoy por hoy. Nos va a servir para agarrarnos de Dios, creer en Dios y quién es Dios. No conocerlo de oídas, sino de Dios de vera. Porque cuando conocemos a Dios de vera, Dios está con nosotros. Cuando le somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Bueno, el primer mensaje era el lunes, porque ya no cultos, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes no, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. Y domingo. Y domingo. Domingo, escuela dominical y a ver qué hacía. Pero ya mi maestro, primeramente era el hermano Virgilio Figueroa, hermano. Usted recibió el MISPA con él. Sí. Usted llegó acá y de una vez a estudiar. A estudiar. Ajá. Entonces, el hermano Virgilio ya me decía, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, cómo se hace la escuela dominical, cómo se dirige un culto, todo se lo fui marcando conforme Dios me fue dando a través de él. Ajá. Y resulta que yo lo hice así. Ya el martes empecé el culto de oración. Nunca se me olvida. Cuando yo le decía, hermano, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Todos con los ojos abiertos. Hermano, qué dolor en mi corazón. Qué dolor. Todos con los ojos abiertos. Yo decía, Dios mío, qué rebeldía. Decía, hermano, vamos a empezar a levantarnos para cantar el Señor, un culto, una meditación, porque empezamos con culto de meditación primero, a cantar. Y resulta que, como yo era cantor ya, que solo yo estaba cantando. Y, mira, y algo en el campo, antes había la costumbre en el campo, antes, que cuando uno iba a orar, hermano, se tapaba la cara. Esa era una costumbre antes, que uno se tapaba la cara así, para orar. Ajá. Antes. Y a eso se fue quitando y ahora ya no. Ajá.
Pero yo con mis ojos cerrados, porque no me gusta orar con los ojos abiertos, porque un zancudo te quita la comunión. Y orando con mis ojos cerrados y los abro, todos me estaban viendo. ¿Qué estaba haciendo yo? Hermanos, y mentira, todos estaban así. Pero el Señor me decía, no temas que yo estoy contigo, no temas, no temas que yo estoy contigo, sigue, no temas. Cuando yo empezaba a predicar, hermano, empezaba a predicar y predicar y predicar, sentía Dios que el Señor les estaba hablando. Pero eran tan rebeldes, los jóvenes que estaban tan rebeldes, que ellos no querían hacer lo que el Señor me había mandado hacer a un hombre de 17 años. Ellos sabían más. Y le decían a Virgilio, Virgilio, ¿cómo has puesto a este muchacho acá? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué vos no seguiste? ¿Por qué me pusiste este hombre, este muchacho acá? ¿Qué nos va a enseñar? Y Virgilio decía, él es el pastor, está de interino, está interino. Yo no, está interino, está bien. Ahí, hermano, cuando yo ya empecé a predicar, y a predicar, y a predicar, vi cambios, ya fui viendo cambios, fui viendo cambios, fui viendo cambios. El Señor fue moviendo esas jóvenes, fue moviendo esos jóvenes a cada uno, que de hecho hay un muchacho llamado Rodolfo en Paso Ancho, había una muchacha llamada la hermana, si están vivos, pues me van a escuchar, Isabelita, Marielos, eran jóvenes y rebeldes, Dios mío, eran secretarias. Pero el Señor fue entrando la palabra, el Señor ahí hablando, yo predicando los domingos, predicaba, pero Dios me usaba tanto, hermano, en el mensaje que les hablaba, cuando ya tenía más o menos unos 6 meses de estar ahí como pastor interino, empezó a moverse el poder del Espíritu Santo en ellas, en ellas, en ellas. Empezaron a llorar. Cada mensaje empezaban a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y venían a mí. Y yo lo único que decía, bendecidos, los bendecí en el nombre de Jesucristo, orar. O sea, yo le demostré el amor, hermano Alan. En vez de salir en carrera, yo le demostré quién estaba conmigo y por qué estaba yo. Usted devolvió Sí, con amor la rebeldía. la rebeldía. Entonces, yo lo que hice fue tener esa pasión de pastor. Porque yo siempre digo, el pastor tiene peso, hermano. Tiene peso. El pastor es todo, es todo. Nunca me di por vencido, sino que el amor a esas ovejas que yo estaba ahí, digo, esto no son ellas, no son ellos. Es algo que está atrás y se van a perder. Digo, Señor, no, dame la palabra. Y empezó a darme la palabra del Señor. Se convirtieron. Que cuando yo tenía más o menos ya un año estar ahí en Paso Anchos, ya en enero, yo nací en el 59 de 1900, el 1 de enero, 59, ¿verdad? En enero ya tenía 18 años. Aquí en el registro, ahí saqué mi cédula, estando donde Virgilio. Me sentí tan contento, me sentí ya adulto. Digo, vamos a ver si me van a obedecer. Sí, ya es mayor de edad. Pero Ya no es no, un carajillo. pero dije yo, no. Digo, la autoridad no viene por la edad, viene por lo que Dios te da voz. Dios te da voz, hermano, y cuando ya tenía esa edad yo, pues ya el mover del Espíritu Santo fue todo diferente, de que se levantaron las jóvenes, hermano, las jóvenes que me odiaban. Me decían, hermano Germán, perdóname, porque verdaderamente no te queríamos. Se levantó Isabelita, se levantó María Lostraña, se levantaron unas jóvenes que ahorita no recuerdo los nombres. Me decía, hermano, perdóneme, porque de veramente teníamos un concepto de usted como parajillo, pero un joven, y la verdad que perdóneme, porque esto no era de Dios, amén. Hermano, Dios empezó a añadir almas, y la iglesia de Paso Ancho empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Estuve ahí, ya me nombraron ya como pastor oficial,
¿verdad? Ya fue pastor oficial, después pastor interino, entonces yo ya me iba enfocando más, pero siempre bajo la dirección de el hermano Vigilio, que estuve 5 o 6 años en la casa de él, 5 o 6 años. Ahí conocí al hermano David Gutiérrez, el evangelista. Conocí al hermano Gigi Ávila, si alguno todavía lo han escuchado mencionar y lo ven en YouTube. Ahí está el hermano Gigi Ávila, un tremendo evangelista. Ahí él me enseñó cómo ayunar. O sea, fueron pastores, misioneros del tiempo. Lo que quiero decirles yo es lo siguiente, pues hoy por hoy, cuando regresé otra vez a Upala a dar un mensaje, mi padre se convierte. Y le vuelve a dar la herencia. O lo siguió desheredando. Me desheredó totalmente, Eso hermano. no cambió. No, él dijo, te la da Dios. No echó para atrás. Bueno, fue una palabra profética. ¿Sí? Echó para atrás, no echó para atrás. Él dijo, no, no te va a dar herencia. Ah, Se convirtió mi padre. Fue una conversión tan buena, hermano. Tan buena que de la iglesita que estaba ahí a la par de mi casa, él compró un lote donde está la iglesia de Dios Pentecostal hoy en el año 1924, 2924, 2024. Ahí está la iglesia de Dios Pentecostal. Él dio esa iglesia, él la construyó, él compró el techo, él compró el lote. ¿cómo se llama el lugar? Moreno Caña. En Moreno Cañas. Hay que ir a Moreno Cañas. Moreno Caña de Upala, ahí está. Es la actual iglesia que hoy, el 2024, su papá donó el lugar Y construyó. y construyó. Siendo después un rebelde. Siendo después, así trabaja Dios. Dios es grande, hermano. Dios es grande. Créanle a Dios, nada más créanle a Dios. Y hermano, y viera que el Señor es poderoso, que Él dio todo, 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 todo. Y mi padre se enamoró tanto de Dios juntamente con mi madre, que hoy Él le iba a limpiar todos los días la iglesia. Él se encargaba de limpiar, de andar a orar. Estaba dentro de la iglesia como líder. No sabía leer. Mi padre no sabía leer, pero predicaba. Ya predicaba, dirigía. Y ya hasta que, bueno, el Señor me lo quitó. Mi padre murió a los 95 años. Mi madre a los 87, por ahí se fue mi mamá. Ya están descansando en el Señor. Pero la dicha, hermano Alan, fue que ellos nacieron en Cristo. Hoy por hoy están todos mis hermanos, los 12 vivos todavía. Ahí están. Están dentro de la iglesia de Dios Pentecostal. Ahorita hay una pastora ahí, en la hermana, no sé cómo se llama, pero esa iglesia, hermano Alan, yo quiero que vayamos allá. Usted la Amén. conozca. Vamos a ir. Que la conozca. Amén. Ahí hay, le voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5 iglesias de Dios Pentecostal. 5 iglesias. En esas 5 iglesias fueron fundadas por el hermano Julián Molina, con la ayuda del hermano Virgilio Figueroa. En esa área, pues yo iba de aquí para allá y predicaba, me caminaba por barriales hasta Cuatro Bocas de Upala a predicar y el Señor se movía, el Espíritu Santo. Dios hizo tantas cosas que hay tantas iglesias allí, donde se fundó el Evangelio, un Evangelio no light, sino un Evangelio como dice la Biblia en San Juan, que Juan el Bautista iba adelante, preparando con un camino, el camino. Me imagino yo ver a Juan rompiendo brecha en aquella trocha, caminando, haciendo camino, porque tras de él venía uno que era más poderoso que él, Jesús. Iba abriendo camino, voz de que clama en el desierto, dice la Biblia, y allí va. Y así de ello se considera uno que el Señor iba abriendo ese camino porque Jesucristo, el Evangelio iba a entrar y entró, hermano, por esa área y por todas esas áreas entró el Evangelio. Pero que hoy, hermano, pues la Biblia nos habla de que toda la sabiduría viene de Dios. Pablo dice que él llamó de lo más vil, de aquello, los puso acá para avergonzar a los sabios.
Y tal vez usted, que hermano pastor, como usted ve que de dónde vino David, Moisés, tartamudo, a una nación tan grande como Egipto, universitarios, estudiosos, gente preparada, gente de un léxico bastante genuino, estudiosos en todos sus pergaminos, en todas sus enseñanzas. Ahí Moisés sabía quién era. Por eso le digo, Señor, ¿cómo yo voy a ir allá a Egipto? ¿Cómo? Y aparte ellos se van a burlar de mí porque soy esta tarro de habla. Nosotros le llamamos tartamudo. Entonces va a ir hablando tartamudo y nunca se le va a salir la palabra. Pero Dios es tan grande, hermano, que de la nada hace algo. Y nunca se me olvida esa palabra que me dijo mi Señor a Moisés. Moisés, no dudes. ¿Quién hizo el que habla? ¿Y quién hizo el que no habla? No fui yo. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso es cuando uno confía en alguien que dice, yo soy el que hice todo, ¿por qué dudas? Si estás hablando con el autor de que hace las cosas de nada, solamente haz lo que yo te digo y punto. ¿A quién tienes a la par? Aarón, él va a ser tu Dios, tu profeta, y tú serás, él va a ser para Dios, para ti, tú vas a ser, él va a hablar por ti, pero ve con él, vaya. Tuvo éxito, tuvo éxito. Cero excusas. Cero excusas. Cero excusas. Hay poder, hay Que poder. Dios pone el recurso. Hermano, son ceros excusas que nosotros no tenemos que ponerle al Señor, no importa dónde vengamos, solamente expongamos nuestro corazón, nuestro deseo para servirle al Señor. Y el Señor hará. Muy claro lo dice la Biblia. Mano Germán, toda esa historia, y sé que hay mucho más. Muchas. Vamos, porque el tiempo avanza, pero quisiera que nos comentara, porque también usted estuvo en la Junta de AGEC en aquellos años donde Edgar Nazario, y tengo entendido que usted lo conoció contemporáneo, Claro. inclusive ahora estábamos hablando de que no sabías que mi papá, Roberto Morales, había fallecido hace 2 años y resto, y saludando a mi mamá, salúdame a Roberto, bueno, ya le contamos, no sabías eso. ¿Estuviste en esa junta? Sí, claro. ¿Cómo fueron esos años? Anécdotas, me interesaría saber, mi papá de joven, de soltero, con mi mamá, Edgar Nazario también y Ania, de aquellos años de AGEC. Aquellos años de AGEC nacieron de los jóvenes de aquí de la Iglesia de Dios Pentecostal, una asociación a nivel nacional de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Estaba el hermano Martín Ramírez, estaba el hermano Edgar Nazario, Ania, estaba su mamá, Nuria, y había casi muchos jóvenes de muchas iglesias, y de hecho, pues, como yo era ya pastor oficial, digamos, porque eso va por escala, pastor oficial, ya creo que ya tenía ahí en Paso Ancho, de ahí Paso Ancho pasé para Cerrí, y ya tenía como 4 años Ah, bueno, usted fue pastor de Acerrí. de Cerrí. Ok. Ahí ya entonces empieza el trabajo de AGEC. Exacto, ahí empezó Ok. el trabajo de AGEC, todavía estaba en mi área de juventud, soltero estaba en Acerrí. Usted fue pastor soltero en Acerrí varios años. Y pues los 17. Sí, ya arranqué de los 17 en Paso Ancho y ahí fui creciendo los años y en Acerrí llegué soltero todavía a pastorear, pero ya ahí llegué con un grado más alto en el pastorado, ¿verdad? Ya era pastor licenciado y ahí fue donde me gradué del Instituto Bíblico Mispa, que tenía el hermano Benito Figueroa, que está del correo 200 metros al norte, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en esa área se funda la AGEC y necesitaban oficiales de la AGEC que trabajaran con AGEC y todos esos jóvenes, arrastrar a los jóvenes desde a nivel nacional y venían de Puerto Rico y a ayudarnos y se fundó ¿cómo se llama? Un grupo musical que se llamaba Renacer.
No me acuerdo, obviamente, pero sí he escuchado de ese grupo Renacer porque mi mamá era cantante, cantaba, jovencita, Ah, gloria a ahí tengo Dios. fotos, es más, voy a poner esas fotos en el video del grupo Póngalas. Renacer, ahí yo Para. tengo esas fotos Amén. del grupo Renacer de aquellos años, claro, el famoso. Famoso. Ahí estaba el famoso Martín Ramírez, que Martín Ramírez se convirtió, era un pastor y doctor, Ajá. y doctor. Pero ya Martín murió, Ramírez ya murió, ¿verdad? murió. El hermano Sí. doctor Ramírez ya murió. El COVID se lo llevó, hermano, y resulta que no, si llega, no llega. El asunto es que trabajamos con la hermana Nuria y Ania y toda aquella juventud. Estamos ahí, el hermano Edgar Nazario, estaba también Elenita Nazario, otro muchacho, el hermano de Edgar, Johnny, Joan, por ahí como que se llamaba. Con ellos también todos trabajamos en AGEC. Resulta que entré me llamaron para que sea parte de AGEC, de AGEC. Fui fiscal de AGEC, entonces fiscalizaba en AGEC cómo estaba caminando AGEC. Y resulta que en el caminar de todo lo que es la juventud, pues obviamente habían presentaciones de Grupo Renacer, llegaban la juventud, ellos eran los que dirigían, va a dirigir a G, que era cultos gloriosos, hermano, cultos gloriosos. AGEC dirigía cuando habían convenciones acá, convenciones de la iglesia pentecostal, ellos dirigían, cantaba Ania, cantaba Nuria, Mi hermano mamá era cantó. una rompecorazones, ¿verdad? En esos años. Totalmente, hermano, esos tiempos de Dios, hermano Amén, Alan, amén, qué bonito. tiempos de Dios. Como dice la Biblia, algo muy importante que tenemos que entender, hermanos, y todos los que escuchan, pues es que volvamos a las sendas antiguas, dice el Señor. Es muy importante mantener eso, porque eso no pasa, eso sigue siendo lo mismo. Lo que cambiamos somos nosotros y cambiamos las cosas. Dios sigue siendo el mismo hoy por hoy. Entonces, resulta que entré y trabajé con Edgar Nazario como presidente, me dice, Helman, porque decía Helman, hermano Helman, porque el puertorriqueño siempre no menciona Sigue siendo lo mismo. Al día de hoy es el mismo. hermano Helman, ¿usted qué? Necesito el Vigilio, tráeme hermano Helman para que él sea el fiscal. ¿Tráese mi fiscal? Sí, señor, yo voy a trabajar, claro que sí. Y resulta que trabajé con ellos en la temporada porque habían vencimiento, ¿verdad? De los años. En esos años que estuve como fiscal, pues hubo un mover del Espíritu Santo, hermano, un mover del Espíritu Santo, de tal manera que Edgar hizo mucho por los jóvenes, mucho, bastante, ahí aprendí mucho. Edgar me enseñó de reglas parlamentarias, hermano, que yo no sabía nada. Pero Edgar me enseñó hasta hacer el nudo de la corbata. Si me está escuchando, ahí lo vas a ver. Que el nudo de la corbata, me digo, en la casa de Virgilio Figueroa, Germán, así se hace la corbata. Vea, hace esto y, hermano, me enseñaron. Ellos me vistieron, me dan corbata de Puerto Rico, me mandaban la ropa, me vistieron. Ellos me vistieron porque del campo, ¿qué vas a ver yo? Pero gracias al Señor, hermano, que lo que sé se lo debo a ellos y a Dios. Entonces, en ese caminar, Edgar hizo mucho por toda la juventud. Y me dice Edgar, Vigilio, le dice, hay un grupo, hay una parte en Faro del Caribe. Faro del Caribe, hay un campito para que ustedes den un mensaje a la juventud. En el programa Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua, que al día de hoy sigue existiendo ese programa. Que lo da el hermano Harold. Harold Carrillo es el Harold que lo Carrillo. está ministrando, exactamente. El hermano Harold Carrillo, los ministros, pero el hermano Virgilio y dice, Virgilio, hay un campo para los jóvenes, porque Edgar era tremendo. Virgilio, abrimos un campo para los jóvenes ahí, que dar el mensaje, Virgilio, era tremendo, andaba Virgilio como dice de la mano, del gañete. Nunca se me olvida Edgar tenía una autoridad terrible, hermano. Edgar era, o es, pero Edgar tiene un llamado muy grande. Y resulta, hermano, que me llama y me dice, hermano, Germán,
¿Puedes predicar en el Faro del Caribe? Le digo, sí, claro, claro. De la juventud, sí, claro. Y fui y di un mensaje, prediqué en Faro del Caribe. Cuando en ese Faro del Caribe tenía una casita que ahí está a la par. Del edificio que tiene ahorita, al lado izquierdo está la casita de madera. Esa era Faro del Caribe. Y los hermanos de Faro del Caribe que me están escuchando no me dejan mentir. Ahí está Faro del Caribe, donde nació. Ahora tiene un edificio que gracias a las donaciones de todos, ¿verdad? Pero Faro del Caribe ha sido el centro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Ríos de Agua Viva. Y ahí nos abrió ese campito. Yo fui, prediqué, di un mensaje que todos los supaleños escucharon. Después, todo el territorio lo escuché. Y ese mensaje que Dios me dio fue un mensaje tan victorioso, hermano, muy victorioso, que no había eso ahora del celular ni nada de eso. No, era por carta. Me escribían por carta, por correo. Ah, hermano Germán, qué bueno, qué mensaje más lindo. Gloria a Dios, hermano, me llegó. Amén. Yo decía, dele la gloria a Dios. Porque Dios te puso a ti, hermano Alan, aquí como pastor, para que no te den la gloria a vos, se la den a Dios. Así es. Dios me puso a mí, me llamó a mí, no para que me den la gloria a mí, sino para que se la den la gloria a Dios. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. En Apocalipsis está muy claro. Cuando el ángel se revela, le reveló a Juan qué iba a pasar en las 7 iglesias. Dice la Biblia que Juan cayó de rodillas. Juan cayó de rodillas ante el ángel. El ángel lo levanta y le dice, levántate, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Adora a Dios. Que es ahí el consejo que yo le digo a muchos pastores, misioneros que están empezando ahora, hermanos, adoren al Señor. No se vanaglorien, denle la gloria a Dios, que están detrás de ustedes. Somos como Pablo, que dijo Pablo, soy el menor de los discípulos. Soy un gusano, dice Pablo. No soy nadie ante Dios. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Dios nos sacó. Entonces, en toda esa área, hermano, que Dios me ha usado y todavía sigue. Como yo le digo a usted, hermano, si hay todavía jugo, a estas edades, pues ahí vamos. Y todavía hay jugo para el video. Todavía hay jugo. Pero vamos a hacer un corte acá. Amén. Para que no se nos haga, porque el tiempo nos gana. Pero esta es la parte 1. Viene la parte 2. Nosotros vamos a quedar conversando y en 15 días o la próximo programa, parte 2, porque me interesa, no quiero correr. Amén. Y me quiero saber que nos cuente para los hermanos de la iglesia de Acerrí, el actual pastor Francisco Zúñiga. Ahí está el hermano Francisco Zúñiga. Ahí está el hermano Francisco Zúñiga, wow. En Acerrí. Quiero conocer parte de la historia también, de parte de la iglesia de Acerrí, ya que usted fue pastor ahí. ¿Y cómo empezó acá en Lomas? La iglesia de Acerrí, yo la construí. ¿Usted la construyó? Yo construí iglesia de Acerrí. Compramos elote, vendiendo tamales, hermano. Y no me deja mentir con la familia Araya, los que estuvieron acá con usted. ¿La familia Araya? Sí, la familia Araya, el hermano Saturnino y la hermana Janet. Ajá. Que ellos hablaron muy claro. Yo le dije a usted, atiéndamelo bien, porque ellos son hijos espirituales míos. Los atendimos bien. Entonces, ellos, hermano, sí, yo construí la iglesia, compramos la elote, y compramos elote, nos costó 35,000 colones, nos costó. Pero Dios, años. En esos años. Parte 2. Así que espérelos ligeramente hablando con el pastor Germán Hurtado. Que le bendiga.